Sí, Clarisa Spataro. Fue sin querer queriendo. ¿Cómo te va, Clary? Buen día, bienvenida. Muy bien. Bienvenida al Agujero, bienvenida a la radio, bienvenida al país. ¿Cuándo llegaste? Bienvenida. El domingo a la madrugada. Domingo a la madrugada. Estuviste en Honduras. Estuve en Honduras. Nuestra secretaria, vamos a contar, nuestra secretaria de Género de ATE Capital, referente de esta construcción de feminismo, el sindicalismo es con ellas. Clarisa Spataro, estuviste en Honduras, en un contexto donde, entre otras cosas, se dialogó, se habló o se construye sobre el rol del género femenino o del feminismo en espacios de conducción, que, como lo dijimos en la previa con Chávez, cada vez está más discutido, pero cada vez son menos también los espacios que hay, porque pareciera que se involuciona, sobre todo con quita de políticas, ¿no? Bueno, sí, bastante Perdón, acertado te toda la tiré, introducción. te tiré. Sí, era una conferencia de mujeres sindicalistas de América, Sí. o sea, éramos desde Canadá hasta Argentina, era de toda América. ¿Diversidad laboral o solo públicos o solo...? No, diversidad. Mirá. De hecho, éramos pocas estatales, la mayoría eran de sectores privados, pero bueno... Digo, la problemática en términos de feminismo y avances o estancamientos o directamente retrocesos, lo podemos pensar en términos generales como... ¿Ah, sí? Y sí, la verdad es que sí. Hay una situación global, digamos, en esto, ¿no? De hecho, había países como, por ejemplo, no sé, México, Colombia o mismo Honduras, que tienen ministerios o secretarías de mujeres o de género, de diversidad. Eso, sí. Diversidad no tanto, y después si quieren amplío un poco más en ese sentido, Bien. que están viviendo ataques feroces, digamos, lo mismo que nosotros vivíamos acá. Tenés razón. En el periodo, la gestión anterior, con la conformación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, bueno, es similar a lo que están viviendo hoy estos países que han logrado avanzar en ese sentido, en conformación de conquistas de derechos, y sobre todo cuando hablamos de derechos de mujeres y diversidades sexuales, bueno, el ataque es muy puntual, muy profundo. En Brasil también pasaba lo mismo. Digo, hay una situación bastante compleja, podríamos decir. Mira. En ese sentido, en esos términos, porque si bien pudimos avanzar muchísimo en poco tiempo, bueno, ese tipo de conquistas evidentemente hacen mucho ruido, ¿no? Porque una cosa es, que yo siempre lo digo y me parece que es ahí el foco de la cuestión, una cosa es el lugar de víctimas, diciendo, che, no nos maten más, Sí. y ese lugar genera empatía, ese lugar no molesta, no hace ruido, podemos gritar en ese sentido y así se conforman estos movimientos, ¿no? Claro. Ahora, cuando salimos de ese lugar y empezamos a exigir derechos, a conquistar derechos, bueno, ahí es otra la situación. Sobre todo porque cuando hablamos de derechos para todos, todas y todes, ¿no? Y hay situaciones de privilegios que se tienen que poder correr cuando hablamos de economía, cuando hablamos de política, cuando hablamos de lugares de poder, y bueno, que no son tan cómodos para discutir, ¿no? Exactamente. Y justamente porque de eso se trata el feminismo, ¿no? Cuando nosotros decimos que vamos por la pelea y vamos por el feminismo, se trata de un cambio de lógica, de relaciones, de filosofía de la vida. Es pensar lo comunitario a veces por sobre la cuestión personal o personalista, Sí, como muchas de veces nos hecho, impone el patriarcado. Tal cual, y de hecho el eje principal, digamos, o uno de los ejes principales fueron los cuidados. Digamos, que nosotras ya venimos hablando de esto hace ya varios años, se discutió mucho en ese sentido, y sobre todo esto, ¿no? Porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de tareas de cuidado? ¿Es simplemente el cuidado de personas? No. Digamos, adultos mayores, niños, familia, o hablamos de licencias, hablamos de horarios de trabajo, hablamos de cómo ocupamos los espacios laborales, qué rol cumplen los varones cis, qué roles ocupamos las mujeres cis, qué roles ocupan las diversidades sexuales, la conformación de sus propias familias, ¿no? Ahí hay un enorme abanico de discusiones a tratar y bueno, no es fácil, porque fue un eje, como les decía, bastante central en las discusiones de los debates y estábamos todas como, bueno, en la misma situación, te diría. Me gusta eso, está bien que mal de mucho consuelo de tonto, ¿no? O tontas, pero fíjate lo paradigmático que hablas de decir, que el hecho de acceder a la política pública no quiere decir que esté resuelta las cuestiones, porque la otra es un cambio cultural.
Claro, eso de hecho lo hablábamos ayer con algunos compañeros y compañeras del Consejo cuando les contaba un poco la experiencia y hablábamos de esto, ¿no? Bueno, tal vez nos faltó tiempo también, ¿no? Como para profundizar, porque bueno, el debate está en, che, las feministas se fueron de mambo, se pasaron 3 pueblos, o en realidad lo que nos faltó es profundizar mucho más. Porque el cambio claramente es cultural para poder asentarlo como base de una sociedad y que después no sea tan fácil exterminarlo como están queriendo hacer, por ejemplo, en nuestro país. Por ejemplo, cuando decimos redefinir el liderazgo, no es porque sí, ni se hace de hoy a la mañana, ni se hace cambiando una ficha de lugar, ¿no? Es algo mucho más profundo. Sí, claro, es mucho más profundo. De hecho, yo tuve la posibilidad, que agradezco muchísimo a nuestra conducción de la CTA, en este caso Yamile Sokolovsky, porque la verdad es que me dio la oportunidad de poder exponer en 3 minutos, intentar resumir un poco lo que nos pasaba a nivel de nuestro estado y nuestro trabajo. Y lo que más notorio me pareció de poder explicar en ese contexto era la falta de información. Digo, el blindaje mediático que tenemos no solamente al interior de nuestro país, sino al exterior. Digo, las redes sociales totalmente manipuladas y controladas por esta derecha fascista. Digo, y es muy difícil a veces acceder, porque de hecho éramos todas compañeras comprometidas, sindicalizadas, militantes, y no todas teníamos como la información de lo que está pasando en el resto de los países hermanos, ¿no? Entonces era esto, yo expuse en ese sentido la situación general que estamos viviendo en el Estado y les pedía, che, esto por favor replíquenlo en sus países, denúncienlo en sus países, hablemos de esto. Está bien. Porque si no, la situación pareciera como que la estamos viviendo adentro de una burbuja y no, che, nos está pasando a nivel general en todos los países de América. Conociéndote, ahora quiero hablar de Honduras, está bien, exponer 5, 10, lo que te den. Y después, ¿qué haces? Empezás a tejer. Contame esa. ¿Cuál era la demanda? Con Dominicana. ¿Qué te preguntaban? No, bueno, las preguntas eran, che, ¿cómo llegaron a esto? ¿Qué les pasó? Que está Milei en el poder. Bueno, sí, pero varias cosas. Logramos, por un lado, que haya una resolución unificada de todos los países que participaron de esta conferencia en apoyo al pueblo argentino y denunciando al gobierno de Milei, que eso la verdad fue un abrazo enorme que nos dieron las compañeras y que lo necesitábamos sinceramente, porque la situación que estamos viviendo es grave y lo amerita. Sí, claro. Y después por otro lado era, el contacto que pudimos tener o que pude tener yo con compañeras que, como les decía, no había muchas estatales, pero bueno, había una compañera de República Dominicana, había compañeras de Honduras que son municipales, estuvo presente la ministra de Mujeres de Honduras, que también nos quedamos con ese contacto, y bueno, pudimos hablar un montón de la situación. Ella tenía conocimiento profundo de lo que estamos viviendo y también se solidarizó con la situación que estamos atravesando. Obviamente desde su lugar y su rol hablamos muchísimo de las políticas de género, le pudimos contar todos los avances que tuvimos en estos años, porque realmente, y eso yo lo decía en mi exposición, la verdad es que en los últimos 20 años nuestro país fue faro en términos de conquistas de derechos laborales, de derechos humanos y en particular de derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Tenemos un montón de leyes que todavía están vigentes. Totalmente. Y pude hablar del cupo laboral travesti trans. Digo, la verdad es que es triste por un lado saber en la situación en la que estamos, pero por otro lado, bueno, tenemos un recorrido y una historia que nos permite también, ¿no?, levantar la cabeza, poner el pecho y saber que vamos a salir de esta. Tal cual. Que ninguna derrota es definitiva y yo confío muchísimo en nuestro pueblo, que es un pueblo de resistencia, ni hablar. Y no hay mal que dure 100 años, No, dice el supuesto. dicho. Tal cual. Pero sí, me gustaría saber datos, por ejemplo. ¿De cuántos países estábamos hablando de este encuentro? Había más de 22 países de América. Ya se viene realizando periódicamente. Esta fue la tercera conferencia de mujeres. Obviamente va a haber una próxima, creo que era para mayo del año que viene. Y sí, esta era la tercera. Es la primera en la que yo participo. La anterior fue el año pasado en Panamá.
Bien, y de ese documento, ese de apoyo, ¿cómo surge de hablar particularmente? Porque se pierden los cupos laborales para las diversidades, en la persecución. Ahora la última, ¿no? Quieren eliminar la ley del cupo, electoral. El cupo femenino, sí. Digo, siempre te van corriendo el arco, ¿viste? Entonces te van quitando cada vez más derechos. ¿Cómo surge que tomaran todo el colectivo de países? Fue una moción de una compañera, no me acuerdo ahora de qué país era, La pero queremos, por supuesto. la amamos. La amamos. Te bancamos a morir. Y pidió esto, que se emocione en favor en realidad fue así, en favor del pueblo argentino. Pues mirá vos. Y la verdad es que fue hermoso y nos emocionó a todas las que estábamos ahí. Estábamos obviamente de la CTA de los trabajadores, de la autónoma y de la CGT también, y bueno, fue muy gratificante poder recibir ese Mirá abrazo. vos, Qué mirá bueno, vos, qué mirá bueno. vos. Qué bueno Y en lo personal, ¿qué te deja vos? Pues yo, ¿sabés cómo te estoy mirando desde que arrancó la entrevista? ¿Cómo? Cuando eras Aria. ¿Te acordás? Área de sí. género. Sí. Sí, ¿Entendés? claro. Y te escucho hablar y me emociona porque digo, mirá vos, mi compañero donde está discutiendo, hablando, y porque además es la única forma de sacar para afuera nuestra problemática. Sí, No tal solamente como trabajadora del Estado, sino que vas en una delegación de trabajadoras de nuestro país, donde hay tanta problemática a la hora de conseguir trabajo, después de que te equiparan los sueldos, después que puedas llegar a roles de conducción, y así permitite que puedas representar a otros y a otras. Mirá qué caminito. Qué caminito. Sí, la verdad es que es un orgullo haber podido estar. Obviamente fui en nombre de nuestra central, pero gracias a la decisión política de nuestro sindicato, claramente pude estar ahí y fue un honor. Fue un honor también poder haber expuesto desde mi rol de estatal, ¿no? Más allá de Bien que fui ahí. Bien ahí. como la central de los trabajadores, expuse como estatal, y la verdad es que fue muy importante, porque es esto, lo más rico de estas conferencias, de estos debates, es justamente el ida y vuelta entre compañeras, ¿no? Porque después poder hablar con compañeras de distintos países y ver también esto de primera mano, en qué situación real se encuentran, porque como les decía, nosotros podemos pensar, no sé, en Colombia ahora están bien, en Brasil ahora están bien, en Chile están bien, ahora en Uruguay, bueno, van a empezar a festejar. Mucho mejor. Y la verdad es que, bueno, no es tan fácil. Estos avances que, como bien decía Chávez, ¿no? Son culturales, demandan mucho tiempo, de políticas muy profundas, y bueno, que no siempre son tan fáciles, ¿no? Pero además, si el Estado se retira y quita las políticas que favorecían de alguna manera esos avances, es necesario que existan voces y faros en otros lugares del mundo, porque además les molesta eso. Sí. Les molesta cuando internacionalmente estos temas se vuelven a tratar y se ponen en la picota y se muestra lo que está pasando realmente acá. Porque hay como, desde el negacionismo que tiene nuestra vicepresidenta actual, la vicepresidenta actual, vamos a llamarla así, como tantas cosas que hemos escuchado a lo largo de estos 12 meses de gestión de este gobierno, la verdad es que sentimos como que estamos solas en el mundo, pero hace falta sostener estos lugares. Algo muy interesante que pasó es que, bueno, después de la exposición, como que, bueno, pudimos entrar como en un debate muy rico con las compañeras, porque yo hablaba de esto, ¿no? De que fuimos faro durante, 20 años de conquistas de derechos que no los puede negar nadie, y ahora estamos en esta situación, ¿no? Entonces el debate era, bueno, fueron faro hace 20, o sea, estos últimos 20 años, son faro ahora, porque hay que tener cuidado, ¿no? Hay que ver, ¿no? ¿Cómo radicalizamos las políticas públicas? ¿Cómo radicalizamos las leyes? ¿Cómo radicalizamos los avances? En términos de esto, ¿no? Para que después no sea tan fácil destruirlos, ¿no? Evidentemente es tiempo de, generar el cambio cultural tan necesario, pero bueno, ¿de qué maneras podemos empezar a hacer más sólidos los derechos y las conquistas que vamos, ¿no? ejerciendo a lo largo del tiempo? Y ahí se dio como un debate.
no había una respuesta única, No, había por muchas más supuesto. preguntas que respuestas, pero está bueno empezar a preguntarnos, ¿no? Venimos de tantas conquistas, ¿cómo llegamos acá? Exacto. Y cuando esto termine, ¿cómo evidentemente vamos a poder solidificar las conquistas que vayamos generando y las que ya tenemos? Bueno, ahí está, ¿no? Claro. Está bueno Sí, hay un poder piso empezar a pensar y sobre todo pensarlo regionalmente, ¿no? De la Eso, patria eso. grande, de toda la América unida, y bueno, fue hermoso, la verdad fue hermoso, por más que no nos llevamos tantas respuestas, pero es hermoso poder pensarlo colectivamente. No, pero también las preguntas generan y motivan otros momentos de encuentro y eso es lo que le va a dar fuerza y potencia a estos espacios y a la lucha también, Sí, ¿no? claro. Y también al posicionamiento. Además no se puede cejar la realidad, no se puede, viste, no, esto es lo único que se La ve. única verdad. Pienso en una próxima visita desglosar, si nos podés acercar el documento o la moción de la propuesta. Sí, claro. Para desglosarlo, porque evidentemente si de otro país sale una moción para hablar y ser solidario con el pueblo Sí, argentino, exacto. tiene una cuestión intrínseca que ellos también deben estar Una viendo. potencia increíble. Y me parece que habla de estos espacios que este gobierno no le gusta mucho, que son estos espacios de participación multilateral entre países. Sí. La Argentina, si ha sido faro en ese sentido, fue la construcción, porque una cosa fue el Mercosur creado por Menem, Sanguinetti y... Sí. No, perdón, Color de Alfonsín primero. Alfonsín era. Alfonsín primero. Y el que lo transformó, Néstor, con la Patria Grande, ¿no? Exacto. Entonces digo, y nosotros llegar con la ley del aborto, con el matrimonio igualitario, con el tema Sí. de la identidad de género, digo, me imagino que te miran como diciendo, muchacho, oye chica, ustedes están... No, es que de hecho, mentalmente hice Te así como reís un porque conteo digo- rápido y traté de enumerar todas las leyes que, bueno, Claro. nada, venimos conquistando Claro. en estos últimos años. Seguramente me olvidé de alguna, Y pero sí. bueno, esto era de hacer un raconto de, che, miren todo lo que logramos conquistar a fuerza de lucha, a fuerza de estar en la calle, a fuerza de ser masivas, pensar colectivamente, en unidad, digo, pero la verdad... es muy potente haber logrado y hablar. conquistado todo esto. Bueno, que también ayuda un poco a esto, ¿no? A levantar un poco el ánimo y saber que Pero, claro. logramos, fuimos capaces de lograr Por todo supuesto. esto, vamos a ser capaces Por de... supuesto. Y de que, correr. y que las verdades construidas no son tan ciertas, porque viste que te venden como el sueño americano, el primer mundo, que es el país más democrático, no se fumaron haber podido tener la primer presidenta mujer de su historia. No, Con no, un no. trauma chirulo Sí, sí, impresentable. sí, sí, sí. Entonces, bien, tenemos por un lado el documento, ¿no? Porque quiero mirar de donde me encanta, la verdad que la iniciativa. Y pensar en el después, porque me parece que esos faros se construyen y terminan siendo como direccionales para otros países y el propio de las políticas de género. Me parece, ¿no? Me da Sí, la claro. impresión. Sí, claro. Y además, ¿sabes qué? En este país tan dinámico como el nuestro, que cada 4 años ahora, o sea, cada vez es menos, ¿viste? La década para mí fue lo más grande que tuvimos. Después ya ahora dura 4 años y en 4 años la acertás. Claro, Te sí, lleva puesto. sí, total. Es más, necesita el tiempo de la elección de medio término. La del Sí, año sí, que viene. La del año claro, que viene. para consolidar, sí. Ya cada vez el humor social aguanta menos. Pero Y yo creo que sí, porque bueno, más allá de lo que nos pasa en nuestro mundo, digamos, estatal, lo vemos y aparte lo padecemos. Tal cual. Somos Tal parte cual. del pueblo, Tal digo, cual. ¿no? Es como invivible todo lo que nos está pasando. Este fin de año va a ser muy duro, en lo particular para nosotros como estatales, porque se nos vencen los contratos el 31 de diciembre. Justo. Y entre estos exámenes del horror que ahora nos quieren imponer para humillarnos, y bueno, la finalización de los contratos, bueno, va a ser también un momento muy difícil de atravesar, pero después también esto que vos decías, el humor social está cambiando, Sí. porque la situación ya es inmanejable, es inmanejable. Acordémonos que en diciembre del año pasado Caputo hizo la devaluación, ¿no? Una salvaje. Y nos mató Más brutal de del la historia. 133%.
y tuvimos que transitar un año como podíamos a los tumbos, saliendo de eso, llegando a este año más empobrecidos, hasta fin de año, y pensando que el año que viene va a ser peor. Bueno, ¿no? ahí está. ¿Y por qué golpean al feminismo? Porque el feminismo viene justamente a intentar derribar esa situación, porque cuando hablamos de desocupación, cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de alquileres impagables, bueno, digo, a los hechos nos remitimos. Exactamente. Las mujeres, las diversidades sexuales, somos la más afectada. Les guste o no les guste, hay que discutir sobre eso. Totalmente. Y por eso atacan desde ese lugar, porque somos el movimiento más potente del mundo. Y que sepan que hay un piso. Y ahí se incluye a las mujeres, también se incluye a los varones, porque el feminismo viene a abrazarnos a todos, todas y todes, justamente porque el cambio cultural es necesario para poder vivir en mejores condiciones. No se trata ni más ni menos que de eso. ¿Sabés cuál es el cambio social y cultural más importante que para mí se dio en la Argentina? Que a través de las crisis fueron las cabezas de familia, las mujeres, que al salir a trabajar, que al salir a brindar condiciones de solidaridad en la olla, en el comedor, en el merendero, hicieron esta transformación cultural. Desde los 90 para acá, gran parte de todo esto que vos planteaste se logró con el avance en el rol de la mujer. Así que es inalterable ese camino. Puede posponerse 4 años. Sí, hay que también pensarlo, por lo menos yo intento pensarlo así para, bueno, ¿no? Incentivar el seguir. En el lapso de la historia, bueno, es muy poco tiempo y siempre hay avances, retrocesos, hasta que eso se consolida. Y yo creo que vamos en buen camino. Esta derrota momentánea también es significante de la potencia con la que estábamos avanzando y no es menor. Entonces yo creo y confío muchísimo en el poder de fuego que tenemos de los feminismos organizados. Te doy un dato. Dame un dato. Ayer estábamos recordando a Rosa Parks, la afroamericana, que un día en el año 54, 55, nada, de tiempo nada. Pero recién en ese momento pudo pararse y decirle que no iba a cederle el auto el asiento en el colectivo a un blanco. Que estaban reservados para las personas blancas. Exacto. Es lo que vos decís. Y nosotros estamos hablando apenas de que todos estos logros se dieron en 12 años. Claro, claro, yo creo que vamos bien. Y de hecho, esto que yo les decía al principio, que quería hacer como una pequeña mención, porque uno de los faros que tenemos desde Argentina es el avance también respecto de las diversidades sexuales. Y que lo fuimos a plantear como Argentina, como país, a esta conferencia, porque si bien, por supuesto, es feminista y la verdad las compañeras eran grosísimas todas, no se hablaba casi prácticamente de la diversidad sexual. Mira. Entonces fuimos a plantearlo como Argentina en todas las instancias que pudimos y que tuvimos para poder hacerlo respecto de esto, ¿no? A ver, el feminismo hay que abrirlo, hay que ampliarlo, somos mucho más que las mujeres cis. Claro. Y las diversidades sexuales son parte de esta lucha, ¿no? Ineludible. Y bueno, la verdad es que esto fue también rico el debate, porque hay países en los que todavía no se ha avanzado en ese sentido. Bueno, fuimos a llevar, ¿no?, ese granito de arena fundamental para el avance de esta lucha colectiva. Sin duda hay un piso, ¿no? Nadie puede venir dentro de 4 años a borrar lo que venimos construyendo. Bueno, no les va a ser tan fácil, eso seguro. No va a ser tan fácil, es nuestra responsabilidad. No pasarán. Que hagamos formación y educación en esa construcción. Si no, no se sostiene. Está clarísimo. Clarisa Spataro, muchas gracias. No, por favor. La próxima charlamos la moción. Busquemos el nombre de esa compañía, sacamos directo con vos por mí. Sí, ahora sería buenísimo. Claro que sí. Clarisa Spataro con nosotros, nuestra secretaria de Géneros y Diversidad en nuestro agujero del mate de hoy. Gracias, Clary. Gracias a ustedes. Vamos. Gracias.